Continuamos en la serie de Santiago, la carta escrita a la iglesia que estaba dispersa por todo el imperio romano y el área de Asia. Le está escribiendo a los cristianos esta carta dirigida para ellos por lo que estaba ocurriendo con la persecución. Cuando hablamos de Santiago, uno de los pasajes, porque hay como una contradicción, como si hubiera Romanos y Santiago, porque si lees Romanos es todo acerca de fe, salvo por fe, salvo por fe y salvo por fe y fe nada más. No tienes que hacer absolutamente nada. Si lees Santiago, entonces te habla de qué? De que la fe sin obras es muerta, ¿ok? Entonces usted puede pensar que hay una contradicción, y lo que sucede es que Romanos fue pre-salvación, y Santiago, ¿qué es? Post salvación. O sea, para ser salvo, ¿solo qué? Fe. O sea, no tienes ni que bautizarte, quote unquote. Está viendo. Pero entonces Santiago le hubiera dicho a aquel que le entregó su vida a Cristo que debes ¿qué? Bautizarte. ¿Pero por qué? Porque él está hablando que para ser salvo tú no puedes hacer absolutamente ¿qué? Nada, que es por gracia, un regalo completamente gratuito de quien, de Dios. Es la gracia de Dios. Pero entonces esa gracia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros para vivir ¿qué? En su gracia, en el llamado que Él tiene ¿qué? En nuestras vidas. Eso entonces es resultado, y esa es la razón porque cuando alguien entrega su vida a Cristo, se bautiza porque está siendo obediente en lo que dice la palabra, una sola fe, un solo bautismo, un Señor. Entonces caminar entonces en el señorío de ¿qué? De Cristo. So, Él está hablando aquí y hago una pregunta con dos respuestas. Okay. So, en el primer mensaje hablamos de los cristianos cómo responden a las pruebas, que están pasando por pruebas, por la persecución. Hablé de la diferencia entre pruebas y disciplina. Okay. Hablé entonces el segundo mensaje, cómo los cristianos respondemos en la tentación. Okay. Cuando somos ¿qué? Tentados. Y hoy voy a hablar cómo respondemos a la verdad. A la verdad. Son solamente dos puntos, que una vida que recibe la palabra de Dios y una vida que responde a la palabra de Dios. Eso casi cae en línea. Una vida que recibe por fe la palabra de Dios y una vida entonces por fe que responde a la palabra de Dios. Porque si la recibiste, y estoy hablando no solamente de oírla, si la escuchaste y se cayó en tu corazón, entonces va a haber ¿qué? Un resultado, va a haber ¿qué? Un cambio. Por eso se llama ¿qué? Conversión. La palabra es convertido, porque hay un cambio, ¿ok? Si vas a la playa y tomas sol, hay un cambio ¿de qué? De color, por lo menos para la mayoría de nosotros. Para algunos realmente no cambia nada, pero ya eso es otra cosa. Pero simplemente a ver que un cambio. ¿Cómo ser hacedor de eso? La primera, una vida que recibe la palabra de Dios. A life that receives the word. Primero es consciente en escuchar. Cuando dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad o de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras ¿qué? Vuestras almas. Hay tres cosas aquí. Primeramente, hay una amonestación. Una amonestación. Él está diciendo, amados hermanos. So, le está hablando que ellos, como si ellos fueran que sus hermanos, porque él está asumiendo obviamente que le está hablando a la iglesia, y a la iglesia son aquellos que son ¿qué? Hermanos, hijos de Cristo, que han nacido ¿qué? De nuevo, ¿ok? No simplemente que han puesto su nombre como miembro, sino que han hecho una entrega, y él les dice, amados hermanos, entonces le está tramando la atención, mira, sé pronto ¿para qué? Para escuchar, ¿ok? Y toma tu tiempo antes ¿para qué? Para hablar y no traigas ira. Si yo digo que la mayoría de nosotros estamos ansiosos para hablar, pero no dispuestos a escuchar. Tiene a veces que ver, prediqué algo parecido, porque recuerden que Santiago es el libro de sabiduría del Nuevo Testamento, y estamos hablando, traemos la serie de proverbios y hablamos con el hecho de listen wisely, escuchar ¿qué? Sabiamente. Y usted sabe a veces cuando usted está hablando con alguien que no lo está escuchando, ¿verdad? Ok, no mire a su cónyuge, por favor. Ok, porque está tan dispuesto ¿qué? A hablar que él ya tiene la respuesta sin haber ¿qué? Escuchado. Y miren que Dios es tan sabio que nos dio ¿cuántos oídos? ¿Ah? ¿Y cuántas bocas?
Una, yo sé que usted era así, pero la boca no nos dio más grande, pastor. Pero nos dio que para escuchar. Entonces, a veces, como prediqué aquella vez en Proverbios hace unos meses atrás, y digo, wow, esto es bien difícil porque yo soy bien hiperactivo. Ya yo estoy pensando, ya yo soy visionario de algo que me está diciendo, y ya yo estoy pensando los pasos 1, 2, 3 y 4, cómo llegar a hacer eso. Y a veces tengo que sentarme más que a escuchar, a escuchar. A veces me gustaría que mi esposa no fuera tan buena oidora y escuchadora, porque después me las cuenta, me dijiste esto y esto, y yo no me acuerdo lo que le dije, me hace pregunta, yo realmente no me acuerdo, ¿ok? Especialmente si hubo ira, ¿ok? Santiago no se está refiriendo a una conversación necesariamente, a pesar de que se puede aplicar a la conversación. Es bueno escuchar, es bueno ser empático a lo que la persona está diciendo, es bueno concentrarse en lo que la persona está diciendo, pero se está refiriendo a la palabra ¿qué? A la palabra de Dios. A eso es lo que se refiere, a la palabra de Dios. Es para cuando escuches la palabra de Dios, prestes atención, pero prestes atención que al punto lo apliques ¿qué? En tu ¿qué? En tu vida, en tu vida. Porque si no, la primera es una amonestación y la segunda es como cuidado con el adversario, adversidad. Porque mira lo que dice entonces, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia ¿de quién? De Dios. O sea que ira y Dios como que no ¿qué? No mezclan, no mezclan. Alguien airado está controlado ¿por qué? Por la carne, por las emociones, aunque esté correcto en su ira. Aunque esté correcto en su ira. O sea, si usted se para frente a un juez porque usted comete un crimen contra alguien que cometió un crimen, y el juez le puede decir, ¿sabe qué? Yo haría lo mismo si fueras tú, pero tengo que condenarte, porque esta es la ley. O sea, la ira no nos da ventaja para vengarnos, al contrario. Mira lo que dice Efesios 4, 26, 27. No des lugar ¿a qué? Al enemigo con tu ira. Entonces, controlar tu ira porque estás escuchando la voz de Dios. Escucha antes de ¿qué? De tu voz, de tu propia voz. Porque tu voz te dice, respóndele para atrás, dile para atrás. Y a veces es bien difícil, especialmente cuando usted es bien pistola, como decimos nosotros, y puede responder algo, pero escucha, controla que tu ira no des lugar al enemigo. Y by the way, ira no es pecado. ¿No sabía eso? Airarse no es pecado, lo dice la Biblia. Airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Jesús se airó cuando viró las mesas del templo, cuando le entregó latigazo a los fariseos, pero nunca pecó. Él simplemente estaba ¿qué? Completamente ¿qué? En control, en control. Pero entonces la ira mal manejada abre las puertas y le da lugar ¿a quién? Al enemigo. Al enemigo. Por eso cuando dice, esto no obra, entonces la justicia ¿a quién? De Dios. Entonces otras veces que empezamos a hacer como los animales, a rumear el enojo, el rencor, la amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, no se ponga el sol ¿sobre qué? Sobre nuestro enojo. Que directamente lo que está diciendo, no te acuestes ¿qué? Enojado. Alguien me dijo, pastor, yo nunca me acuesto enojado. Yo no duermo esa noche. ¿Ok? No puede ni duerme. La única persona que tiene excusa para no seguir este versículo soy yo. ¿Por qué? ¿Este es un pastor falso? No, porque mi esposa se llama Sol. Entonces, imagínate, el sol de ella a veces está sobre mi enojo, pero no, vamos a dejarlo ahí. Entonces, asegúrate que no te vayas a dormir, te está diciendo, sin resolver el problema, porque le estás dando un espacio, un lugar, una oportunidad. En griego le estás dando territorio ¿a quién? Al enemigo. You give him real estate. Y los que trabajan en bienes raíces, you know that everything is about location, location, location. Real estate. Le estás dando un pedazo donde realmente él entrar y acamparse ahí. Y es como si te estuviera diciendo, dile más. Dile más, está alineándote. Y por eso dice que no obra la justicia ¿de quién? De Dios. Porque entonces la ira de Dios ya no está sobre ti, porque ya Él pagó por tus pecados, tú te arrepentiste, por lo cual su ira ya no está. Y eso no está obrando en nosotros. Él no nos está sacando en cuenta cuántas veces nosotros le ofendemos a Él. Romanos 12, 19, ¿por qué? Porque dice que al que te trata mal, trátalo ¿qué? Bien. Me encanta una de las traducciones cuando tú dices que no, que perdones.
es soltar. Una de las palabras que usa en el griego es soltar. Yo creo que a veces lo que hacemos, una vez no tengo tantas sillas acá, pero básicamente, ¿qué tan fuerte eres aquí? ¿Me puedes pasar una silla? ¿Te me das una silla? Sí. Nando, ¿tú también puedes dar otra? Sí, para que no te sientas mal que cogiste que tienes más músculo, algo así, o algo así. Ok, está viendo, mire, esto es lo que hace el no perdonar. Añádale aquí un par de personas aquí que pesen 100, 200 libras. Y te está diciendo básicamente, cuando tú no perdonas, ¿tú estás qué? Cargando con esto. Y no puedes ni orar. ¿Por qué no puedes orar? Porque dice la Biblia, entonces si no perdonas a tus deudores, ¿cómo él te va a qué? A perdonar y a confesar. Y por eso muchos duermen ¿qué? Amargados, preocupados. Muchos están enojados ¿con quién? Con Dios. Porque no respondió en la forma que se supone que tú crees que él ya, que te supone que te responda a ti. Y viven así de cualquier cosa. Viven porque están cargados. Pero mire la libertad que usted se imagina que usted de momento pueda descubrir, sabes que te lo entrego, Señor, porque yo no puedo. Yo no puedo perdonar lo que ellos me hicieron. Porque hay cosas que tú no puedes perdonar. Entonces las entregas ¿a quién? Al Señor. Y está pidiendo tu vida así, de momento ¿sabes qué? Tranquilo, no, se rompe. Y las tiras, eso es lo que básicamente se está hablando. Por eso el perdón es la insignia de ¿quién? Del cristiano, lo vimos en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, eso te lleva a la acción. Te dice, desechando todo lo malo de este mundo y su maldad, para que puedas entonces recibir ¿qué? Su palabra. O sea, tú no puedes recibir si no es desechado. No puedes recibir si no es desechado. Es imposible que tú puedas, un vaso que está lleno, no lo puedes ¿qué? Seguir llenando, porque no entra ahí, no va a entrar, eso tienes que desechar. Por eso 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia. Recuerden que malicia es relevante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo que es malo para alguien puede ser bueno para otro, pero malicia se refiere a todo lo que va en contra de la palabra de Dios es malo. Repito casi todos los domingos, el pecado original fue comer saludable, una fruta. ¿Y por qué fue malo? Porque Dios le dijo que no comiera. Eso simplemente desobedecer a Dios es pecado. So malo es en la parte de que si Dios te dice, párate aquí, tú te paras ahí. Si das un paso, ¿qué es malo con dar un paso? Me desobedeciste. So tienes que desechar ¿qué? Todo lo malo, toda malicia, todo engaño, hipocresía y todas las cosas que te detengan, las distracciones. Y te dice, entonces, fíjate esto, primero deséchase, si uno dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Solo muerto está la palabra en el griego puertorriqueño dominicano estoqueado. Okay. Viene de esto, que dado, I don't know. Estás parado ahí, no creces espiritualmente, ¿por qué? Porque no estás desechando, no puedes recibir lo que tienes porque no te has vaciado de ti, de tus creencias, de ciertas cosas y estás escuchando otras voces, tu propia voz, en vez de escuchar la voz de ¿quién? De Dios. En vez de escuchar la voz de Dios. Entonces, para que puedas entonces recibir con mansedumbre que la palabra, esto requiere que acción, y la primera acción, ¿sabes qué? Voy a desechar. Los que saben que un poco de dieta o algo así, usted sabe que no es el ejercicio lo más que te pone saludable, es lo que tú comas. 70% de tu condición física o de tu condición de salud es lo que comas. Tú puedes hacer ejercicio todo lo que quieras, pero eso va a ser como 30%, básicamente. Va a ser. Y básicamente está diciendo aquí, cuidado lo que está aquí con lo que está entrando. Entonces, desea como un niño, no he hecho adulterada. Una vez, se me olvidó hacerlo una vez traje la ilustración y aquí mismo empecé a comer ¿qué? Vegetales. ¿Y me llené de qué? De vegetales. Y no me acuerdo qué bebida, era una bebida saludable. Entonces me trajeron cameos, las calladitas esas, son bien espirituales. Son buenísimas, pero se me hizo fácil rechazar esas calorías o ese azúcar porque estaba lleno de ¿qué? De vegetales, carrots, celery, y las cosas, brócoli, todas estas cosas que a nosotros nos encantan, ¿ok? Brócoli, flan, okay. Primero entonces es consciente en escuchar. A eso se refiere, en escuchar con conciencia. ¿Qué es lo que me está diciendo
Dios, no el individuo simplemente. ¿Qué me está diciendo Dios? Para entonces, segundo, ser consistente en el caminar. Pero ser entonces hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Eso te lleva un punto más de ser consciente. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pero entonces, no solamente lo que me está diciendo, sino cómo lo puedo poner entonces, ¿qué? A práctica. A práctica. Entonces hay una verdad imperativa, dice: armados hermanos, ustedes que han sido transformados por el poder de Dios y han sido hechos una nueva criatura, no se conviertan simplemente ¿qué? En oidores, sino que no simplemente en oyentes, porque se engañan con conocimiento ¿qué? Bíblico. A eso yo lo sé, a eso yo lo sé. Le pregunto si lo sabe, si lo está ¿qué? Aplicando ¿qué? En tu vida. Y eso es lo que está diciendo con referente entonces, que nos engañamos nosotros y creemos que somos espirituales. Y lo primero dice: yo llevo 20 años en el evangelio y el diablo tiene más tiempo que tú en la iglesia. Y yo conozco tanto de la Biblia, el diablo sabe más versículos bíblicos que tú y sus demonios. Eso no es acerca de conocimiento, es acerca de ¿qué? De aplicación. De aplicación. O sea, yo me voy a parar aquí y decirle cómo usted puede ser un fisiculturista. No tienen que reírse, por favor. Pero levantar pesas, ay, es lo más pesado que yo levanto. Entonces básicamente es poner lo que en práctica, es una verdad imperativa, porque requiere una acción imperativa. Dice, es que no nos sometemos a la palabra, es que nos sometemos entonces a la palabra de Dios, actuando en obediencia de la palabra de Dios, es el más básico requerimiento de ¿qué? Del cristiano. Es acerca de someterse a la palabra de Dios. Ese es básicamente, porque si cantamos aquí que Él es nuestro Señor, entonces si Él es nuestro Señor, pues es nuestro ¿qué? Nuestro Señor es nuestro Rey. Él nos compró. Solo le pertenecemos ¿quién? A Él. Eso es el común denominador de todos los creyentes, seguidores de Cristo, en una vida espiritual, no un sentimiento de comportamiento o compromiso, pero una vida de entrega a la obediencia revelada y recibida a través de la palabra que es de Dios. Por lo menos 2 personas están de acuerdo. 3, ok. Porque ¿de qué vale nuevamente? Y como decía un amigo mío que era dueño de una librería cristiana, por eso ponen la música al final. Para si de casualidad tú te de golpe con una Biblia y te caes al frente, mira la palabra de Dios. Porque nos podemos estar escuchando todos los cantantes cristianos que hay, pero es la palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Además, by the way, la música cristiana está tan mala con la letra que no la entendemos muchas veces, porque es acerca de nosotros, no es acerca de Dios. No glorifica a Dios, habla de que nuestros problemas. Entonces, by the way, hay solamente 2 tipos de música, horizontal y vertical. Hay alabanzas que son horizontales, simplemente las cantamos y está bien, un tiempo de oración con nosotros, pero hay alabanzas que solamente son verticales para alabar a quien, a Dios, glorifican ¿qué? A Dios. Pero entonces mi pueblo perece por falta de ¿qué? De palabra, de conocimiento. Y se conoce de la palabra ¿qué? De Dios. ¿Cómo tú sabes que estás adorando a Dios correctamente si no lo conoces a Él correctamente? Y de la forma que tú lo puedes conocer a través de ¿qué? De su palabra. Porque Él se ha descrito en su palabra. Él se describe en su palabra. Él te dice quién es Él. Y si no sabes quién es Él, lee los evangelios. Porque esa fue la contestación que le dio eso ¿a quién? A Tomás. ¿Tanto tiempo he estado con quién? Con ustedes. ¿Y no has visto quién? Al Padre. Por eso la palabra cristiano es pequeño Cristo. No pequeño Dios, pequeño ¿qué? Cristo. Pequeño seguidor de Cristo. Como una copia ¿de quién? De Cristo. Y eso es lo que hace la palabra. Eso se llama, ¿sabe qué? Transformación. Y esa transformación ocurre de adentro hacia afuera. Por eso cuando tú naces de nuevo, el Espíritu viene a morar en ti y empieza a transformar internamente, no externamente. Externamente eventualmente va a salir. Pero es porque comenzó el ¿qué? En ti interno, transformación. Y eso responde a la segunda pregunta. ¿Cómo será eso desde la palabra? Ok. La vida que responde a la palabra, que de Dios, a life that responds to the word of God. Primero, es evidente en su conducta. Se hace evidente en la conducta. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley
de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, será bendecido en lo que hace. Y por eso cuando vamos a Josué 1:7, cuando ya Josué estaba en ese momento que muere su líder, muere Moisés, y ahora tiene que lidiar a este pueblo. Y usted sabe que este pueblo era ¿qué? Duro, era duro. El temor que le viene y dice, no temas, tranquilo, así como estuve con Moisés voy a estar ¿qué? Contigo. Estas simplemente son las instrucciones, ¿ok? Y le dio una receta de cómo comer, cuánto tiempo era la iglesia. No le dijo que guardes ¿qué? Mi palabra. Guarda mi palabra y te prometo que todo te va a salir bien. Cuando dice la palabra que todo te va a salir bien, básicamente no es todo lo que tú quieras que te salga bien, es basado en lo que Él quiere hacer que en tu vida, porque entonces estás siguiendo ¿qué? Su palabra. Así como sigues un GPS por fe. Muchas veces cuando salió el GPS por primera vez yo hacía varias cosas. Yo imprimía el mapa, más imprimía las instrucciones para asegurarme que el GPS y el mapa estaban bien. Hasta que llega un punto que dejé de imprimir nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el GPS ¿qué? Estaba bien. Y el 99% de las veces está bien. Y a veces cuando todavía lo peleo, ¿sabes por qué una vez me cambió y dice, no, pero esta ruta es errónea, esta ruta está mal? No le obedecí al GPS. Me arrepentí. Porque es que había un tapón al frente, hubo un accidente que estuve como 3 horas metido ahí. ¿Por ser qué? Desobediente. Y muchos de los revoluces que nosotros nos metemos, revoluces también la palabra que era gramática revolú, te metiste en este lío, y ahí estás. Y es básicamente porque no vamos ¿qué? A la palabra, Dios que viene a ser nuestro espejo. Entonces, ¿cómo mirarse? ¿Ok? ¿Verdad, damas? ¿Al qué? Al espejo. Y usted se mira al espejo. Pero a veces, ¿qué espejo se está mirando? Porque verdad que si usted tiene un espejo que está crack, ¿ok? No se va a ver ¿qué? Bien, se va a ver cracked. ¿Cuál es el espejo? ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿La sociedad o la palabra de Dios? ¿Lo que sale en las noticias? ¿Lo que sale en el periódico? ¿O lo que dice Dios en su qué? En su palabra. Hay otros que pueden tener espejos que son los espejos estos de la feria, ¿verdad? En los circos. ¿Usted ha visto esos espejos, verdad? O sea, te puedes ver gordo, bajito, largo y todas estas cosas. Y queremos buscar un espejo que nos haga ver como queremos ¿qué? Vernos, en vez de ir a la palabra Dios que dice, esto es lo que yo soy en Cristo. Y cuando vemos la palabra de Dios, Él nos llama por lo que somos, pero Él no ve lo que somos, Él nos arregla por lo que Él quiere que seamos. Y el espejo se supone que sea una ayuda, ¿cierto o no es cierto? Es una ayuda, yo espero. Bueno, para la mayoría he visto que es una ayuda, ¿ok? Pero es una ayuda porque entonces nos hace ver, estoy así, estoy asado, estoy esto, lo otro. Me tengo que arreglar esto, me tengo que peinar, me tengo que poner lipstick. Si es mujer, si es varón, ya es otro mensaje. Etcétera, etcétera. Entonces el espejo te ayuda, es de que de ayuda no es crítica, sino simplemente te hace ver realmente cómo tú realmente te ves. Cuando tú entiendes, tú quieres que Cristo sea el que sea el que sea el que te diga. Su palabra es bien hacer ¿qué? Espejo, ¿para qué? Para tu vida, no la sociedad. No lo que digan, sino lo que dice ¿quién? Cristo. Por eso somos modelos de ¿quién? De Él. Presenten vuestros cuerpos como sacrificio ¿qué? Vivo, agradable ¿a quién? Al Señor. Para que no os conforméis a este siglo. La palabra conformar traducida es para que no modeles a este siglo. Si no sea tu mente que cambiada por la palabra de Dios, para que entonces puedas descubrir cuál es su perfecta ¿qué? Voluntad. Entonces cuando habla de modelar, tú y yo debemos modelar quién es Dios en nuestras vidas. ¿Quién es Él en nuestras vidas? Eso empieza entonces a tener un corazón reflectivo, que reflexione. La palabra de Dios debe estar como un espejo frente a nosotros para revelar y reflejar lo que muchas veces nosotros no vemos. Por eso cuando vamos a 2 de Corintios, yo no escribo a veces todos los versículos sin entender por qué me vienen, por memorizármelo. Me viene a la mente entonces que al que es espiritual nadie lo juzga. Anote eso, lo dice en 2 de Corintios, al que es espiritual nadie lo juzga. Y digo, pero ¿por qué nadie lo juzga? En el sentido, porque eres tan espiritual, by the way, si eres espiritual nunca te vas a considerar espiritual, porque entonces es orgullo por lo que no eres espiritual. Si eres espiritual, reconoces quién tú eres realmente delante de un Dios santo, una presencia completamente por lo cual te humillas, Señor, ¿qué tú quieres cambiar en mi vida? Por eso nadie te va a decir, porque el Espíritu Santo te lo va a ¿qué? Te lo va a decir.
te lo va a hacer saber. Entonces ese es el espejo que nosotros tenemos, que Él nos diga exactamente cómo debemos nosotros ¿qué? Vestir. Había una señora que salía en televisión hace años, ya no sale, un canal cristiano, y mi esposa decía siempre, si me acuerdo, esa señora tiene amigas. Por la forma que estaba su pelo. Okay, no sé si aquí me voy a tener lío o algo así, porque era algo púrpura, creo que lo tenía, algo así, y no era la moda la púrpura, ¿ok? Porque yo compro que púrpura a los 17 años de edad no es lo mismo que púrpura a los 80. Is that right? So it makes a big difference en el sentido. Dice, y cuando tú predicas, esa persona tiene, o sea, para que diga, eso no te ve bien, o eso no se ve qué, no se ve bien. Entonces, básicamente, cuando la palabra de Dios es nuestro espejo, nos paramos a Él, Dios, ¿esto se ve bien ante tu presencia? Damas, siempre le he dicho, su primer espejo es Jesucristo, no su esposo, es Cristo. ¿Okay? Y no estoy minimizando la visión de su esposo, porque su esposo puede estar mal. ¿Okay? Pero cuando está bien, entonces pone ¿qué? Su espejo dice, estoy vistiendo bien. Si Jesucristo fuera tu esposo o tu novio, ¿ok? Y by the way, él no es rubio, 6'3", con un six pack y de ojos azules. Él es judío. Él parece más hispano. Él es cara hispana. ¿Me están siguiendo? Estoy hablando no de la parte, estoy hablando de la parte que es espiritual. Porque Él ya te compró. O sea, cuando hablamos de modelaje, como los modelos, cuando los modelos tienen una pasarela que van a un show, ellos no dicen, mira, dame este vestidito y después no. ¿Tú qué? Ellos te visten y te ponen lo que ellos quieran. Y te pintan hasta el pelo. Si quieren pintarte el pelo. Si va con el traje o lo que fuera. Entonces exactamente con Cristo. Cristo, entonces tú eres mi espejo. Entonces tu palabra que revela y refleje lo que yo no puedo ver. Porque segundo, miren donde se hace evidente, que es la parte interna. Se hace evidente en su conversación. Él repite. No solamente se hace evidente en la conducta, sino en su conversación. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es que es vana. Wow, entonces, la conducta, la conversación. La conducta, se me está diciendo básicamente aquí, la palabra religioso, theosko, se refiere a los actos externos, rituales, o sea, nuestro comportamiento externo. Pero entonces nuestro hablar debe realmente demostrar y demuestra lo que hay donde nuestros ¿qué? En nuestros corazones. Y nuestros corazones son ¿qué? Son engañosos. Entonces tenemos que estar diariamente trabajando en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, para traer las mentiras del mundo, las mentiras que creemos, a la verdad de la palabra ¿qué? De Dios. De Dios. Porque entonces es Dios el que tiene la palabra. Me acuerdo una vez, bueno, perdonen que use este ejemplo, pero hermana, no se preocupen, no. Me para la policía, ¿ok? Y me dice que yo no hice pare, ¿ok? Y yo hice pare, lo que pasa es que el pare mío es un pare caribeño, ¿ok? Y yo, si no viene carro por aquí, carro por allá, ¿para qué tengo que pararla? Entonces, me pongo a discutir con él. Y a discutir no en el sentido de discusión, sino trato como de responderle y él me mira. ¿De verdad tú quieres discutir conmigo? Y él con su lapicito y esto, no, you're good. Me comí el pare, perdóneme, no lo debo haber hecho. Y fue misericordioso, no me dio un ticket, no fue como aquel que de momento está hablando y en la conversación se entera que el policía era cristiano. Y él le da el ticket y el muchacho le pone un versículo bíblico sobre el perdón. Al policía, se lo firma, le puso sobre el perdón. Y el policía, qué bien. Entonces, él le responde, le da el ticket de nuevo para atrás, le dice, vete y no peques más. Le sacó otro versículo bíblico, así que ten cuidado. Pero básicamente que, si él dice, porque yo creo que ellos ven algo que la goma no se paró, no sé qué es lo que la goma no se paró, no sé si era el aro o algo así, pero la goma no te paraste. Entonces, y a veces nos ponemos a discutir con quién, con Dios. Eso es lo que dice que somos nosotros. Pero dice, confesad vuestros pecados. Confesad vuestros pecados. Entonces nuestro corazón mana la vida. Entonces tengo que ver esa conversación. Ayer dije algo, no debía haber dicho y fui donde mi hijo, mira, perdóname porque usé esa frase. ¿Quién me trajo eso? El Espíritu Santo, pero que la carne me dice,
todo el mundo hace errores, no te preocupes, ¿me están siguiendo? Entonces yo no voy por mis sentimientos, tengo que ir, mira, perdona, que ahora no debe haber usado ¿qué? Esa frase, porque esto es lo que dice que tu palabra, no mi sentimiento. Entonces parece que el espejo salió, y me hizo ver que estaba ¿qué? Que estaba mal, que estaba mal. Y finalmente, no solamente es evidente en tu conducta, en tu conversación, en tu compasión. En tu compasión. Te hago esta pregunta antes de entrar en el último punto. ¿Tienes tú en tu presupuesto dinero para el necesitado? Hello. A menos que tú seas supermillonario, no lo necesitas. Lo deberías tener, pero no lo necesitas. ¿Sabes por qué? Porque si eres millonario en cualquier momento, ¿qué? Puedes también ser un millonario endeudado. O sea, porque entonces se supone que estemos dispuestos a ayudar a que al que tenga ¿qué? Necesidad. Y nadie, por lo menos la mayoría de nosotros, no decimos, tenemos tanto y no, ay, no necesidad, qué bien, pues déjeme cooperar. Pues déjame, wow, es que tengo que hacer cierto sacrificio. No, porque si ya está en tu presupuesto, está en tu presupuesto. Dice, pastor, es que usted no sabe mi presupuesto. Yo no tengo que hacer tu presupuesto, pero por lo menos tú sacas 5, 10, 15, 20 dólares por eso. Y en 6 meses no ha habido nadie necesitado. Por lo menos tienes más de 100 dólares para cuando aparezca alguien en necesidad, tú puedas ¿qué? Eso no hay excusa de nosotros no dar, sino simplemente es compasión. Dice, la religión pura y sin mácula, sin mancha delante de Dios, el Padre está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardaos sin mancha del mundo. Se tiene un corazón reactivo, no reflectivo simplemente, no receptivo simplemente, no reflectivo, no receptivo, sino también que reactivo al que. ¿Por qué? Porque entonces es un corazón que ve el corazón compasivo de quién, de Dios, hacia las necesidades de quién, de otros, especialmente los necesitados. El gobierno es el que tiene que hacer entonces los programas para los necesitados, cuando en aquella época, ¿sabe quién era? Era la iglesia que se encargaba de qué, de los necesitados. Era la iglesia, y no hablemos del diezmo, daban qué, todo. Pero era todo para manejar que las necesidades ¿qué? De la comunidad. Por eso digo, nuestra iglesia, si tú perteneces a nuestra iglesia y estás en un grupo pequeño, más vale que no pases hambre. Reprendo a ese grupo o te reprendo a ti por no decir nada. Y no estoy hablando que el grupo está para alimentarte, está para apoyarte porque pasamos por situaciones el cuerpo de qué, el cuerpo de quién, de Cristo. Entonces, si nuestro corazón no es compasivo, entonces no es testimonio de quién es quién, de quién es Dios. Porque Él es un Dios que compasivo. Él dio que todo. Y en 2 semanas vamos a estar hablando el capítulo 2, donde dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentaos y saciáis, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí que misma. Y no está hablando aquí porque hay personas que son súper dadivosos, necesitados, pero no conocen a Cristo. Lo hacen para adquirir ¿qué? Puntos con Dios, o para tratar de ser religiosos, o por su propio orgullo. Pero nosotros, la iglesia, deberíamos llenar la necesidad de cualquier persona que esté alrededor que nuestro, porque es parte de quienes somos nosotros, es parte de quien es Cristo, que lo dio ¿qué? Todo lo dio ¿por quién? Por nosotros. Entonces, decirle, Señor, ayúdame a ser más compasivo, a poner en mi presupuesto. Entonces, se hace más fácil. Trust me, lo pone en tu presupuesto. Si tienes presupuesto, ya estás mal. Porque, by the way, le entregaste tu vida a Cristo. No es, el 10% no es del Señor, el 100% es del Señor. Él te lo deja como administrador, ¿ok? Y no es de la iglesia tampoco. Él te lo deja como administrador. Por eso siempre uso la lógica, ¿ok? ¿Quién te creó? Dios. ¿Quién creó el mundo? Dios. ¿Tú no crees que Él puede correr tus finanzas mejor que tú? Hello. Amén. Yo no sé usted, pero si yo voy a invertir en la bolsa de valores o voy a invertir en algo, en mi retiro o lo que fuera, ¿dónde voy? Donde un financiero que sea un experto. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y quién creó la finanza?
Dios, es más, si vamos a la Biblia es increíble, la Biblia ya te dice que no te metas tarjeta de crédito, Proverbios 22:7. No tomes prestado porque el rico se va a enseñorear de ti. Por eso me envían todas estas tarjetas, me regalan dinero. Me llegan y digo, wow, tremendo, me dan $15,000. ¿Para qué? Para amarrarme, para hacerme esclavo de quién, de ellos. Ya está en la Biblia. El otro día, ¿sabes lo que está? Está en la Biblia todas estas personas que perdieron en el 2008 y después cuando hubo la otra caída del dinero, es porque lo metieron todo en una canasta. Real estate. Compraron casas que no fueron dirigidas por Dios. ¿Ok? Hiciste negocio que no fue dinero por Dios y le echaron la culpa al banco. ¿De qué el banco? El banco no te fuerza a ti a comprar casa. Fue nuestra avaricia, nuestra codicia. El banco lo que pasa es que hizo cosas que no tenía que hacer. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que el dinero es todo de Dios, la casa es de Dios, todo es de Dios, lo ponemos que en sus manos. Entonces, si todo es de Dios, entonces podemos ser más compasivos ¿con quién? Con el que está en necesidad. Con el que está en necesidad. No estoy hablando del vago. 1 Timoteo 5:8 dice que al que no trabaje, que no coma. So, tú disciernes y dices, pastor, ¿y qué hago si no estoy seguro? Mi consejo, yo prefiero errar en misericordia que en justicia. Que si alguno de ellos llega al cielo y me diga, oye, le diste a este que no tenías que darle. Bueno, pues, perdóname Dios, fallé, pero por lo menos sé que comió. A que me diga, oye, esta persona estaba en necesidad y qué, y no le diste. Eso no solamente es una evidencia en nuestra conducta, en nuestra conversación, pero en nuestra compasión. Eso concluyo. ¿Recibiste la palabra de Dios un día en tu vida? ¿La has recibido, le has entregado tu vida a Cristo? ¿Ha venido, ha cambiado? Y cuando vino ese día, broke your heart, arrepentimiento, trajo esa, donde te encontraste que eras la bienaventuranza, básicamente bancarrota espiritual, y dice, Señor, toma control de mi vida. Porque entonces, si eso realmente ha ocurrido, entonces tienes que ser consciente, entonces escuchar, porque no es un evento. La salvación es un evento y un ¿qué? Y un proceso. Es como el matrimonio, es un evento y un proceso. Hubo un día que el suegro te puso la pistola, la pistola en la espalda hubo un día que te casaste, pero es un proceso. Pues la salvación es igual. Tiene que haber un evento, pero un proceso donde ese día empieza un caminar ¿qué? Diferente, tu vida cambia diferente. Entonces sé consciente en escuchar la palabra de Dios y sé entonces consistente en su caminar, en caminar en su palabra. Eso es algo diariamente y finalmente entonces responde a su palabra. En conducta, en tu conversación y en tu compasión. Una vez llegó un empleado a la compañía, uno de los supervisores, y ve que arriba del reloj había como una maquinita que hacía ruido, pero no era que era un ruido grande, pero era como un zumbido, algo así. Entonces él va a la oficina principal y le pregunta a la administradora qué era esa máquina. En inglés se llama Ambient Noise Generator. Okay, no sé si usted lo tiene en su oficina. Okay. Yo creo que debemos tener, en la iglesia no debería tenerlo. Okay. Y la razón de eso es que básicamente parece que era una oficina abierta y había diferentes cubículos, se llaman. Entonces era para que tú no escucharas la conversación de quién, del que está al lado. Eso no era un ruido, era simplemente un ruido suficiente para tú no estar pendiente o estar escuchando la conversación de quién, de lo que está al lado. Noise generator. Y básicamente lo que soy de nosotros, by the way, alguien me pregunta, pastor, ¿hay pecado en escuchar música del mundo? No, todo depende. Bueno, la de hoy, I don't know, ¿ok? La de hoy es vertical, pero no para arriba, para abajo, ¿ok? El negro tenía el tumbado antes, ahora tiene el tumbado y el babalao, todo mezclado. Pero básicamente esta es la pregunta, no. Yo me acuerdo de mi esposa, no sé, estaba en una conferencia en West Palm Beach y de momento usted pone un reel y empezamos a escuchar las músicas del mundo del 70 y del 80. Y yo digo, wow. Y me acuerdo criado en la iglesia, no escuchen la música del mundo, pero son canciones bonitas, de amor, románticas, ¿está viendo? No como las de hoy en día, ¿ok? Pero me hice esta pregunta, no hay nada malo con escuchar una canción de Armando Manzanero o algo en ese sentido. Pero esta es la pregunta, ¿qué es lo más que tú escuchas? ¿Qué es lo más que tú escuchas?
Porque una va a alimentar tu carne y la otra va a alimentar que tu espíritu. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, lo que estás escuchando regularmente, ¿qué ves en televisión? Porque todas estas cosas se convierten, ¿sabe qué? En un ambient noise generator. Y no puedes escuchar la voz de ¿quién? La voz de Dios, que te quiere hablar todo el tiempo, claramente, y dejarte saber cómo estamos, qué estamos haciendo. Y es su voz. Por eso ese trae todo pensamiento cautivo, ¿quién? A Él. ¿Qué dice tu palabra? Te estoy escuchando. Y para eso nos dio ¿qué? Su espejo. Su espejo. La palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero no es simplemente escucharla. Hay una diferencia cuando tú ¿qué? Cuando tú la lees. Cuando es parte de tu vivir. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos no simplemente a ser oidores. Si hay en este lugar alguien que no ha recibido tu palabra, que tu palabra no ha transformado su vida, que hoy día tú le hables a su corazón. No esta iglesia, denominación, sino tu palabra, a su corazón. Y Padre, si hay personas que ya la han recibido, que saben que su Espíritu tu Santo, que escribió la palabra, vino a su corazón, entonces que respondan a tu palabra. Que sean consistentes, no solamente conscientes en escuchar y consistentes en caminar, para que entonces su conducta sea dirigida por tu palabra. Para que entonces tu corazón sea el que nos hable a nosotros y ser consciente de tu palabra, Señor. Y ayúdanos entonces a ser compasivos con aquellos que necesitan de ti. Nos da la oportunidad, a lo mejor, de compartir entonces el Evangelio con aquellas personas que no te conocen. Y también compartir con aquellos hermanos que necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda, Señor. Gracias por ella. Nadie mirando, todos orando. Te hago esta pregunta. Con tus ojos cerrados, tu rostro abajo, ¿ha habido algún día en tu vida donde tú has recibido la palabra del Señor? La verdad de Cristo. Cristo mismo. Y si hay un quizás, probablemente no. Es imposible recibir y entregarle tu vida a Cristo sin ver un cambio interno que cambie radicalmente tu vida. Se llama transformación. Hoy día lo puedes hacer, tú y Dios, no conmigo, no con esta iglesia, tú y Dios. Decirle: Señor, tú me has hablado hoy día. Yo no estoy seguro dónde o segura dónde voy a pasar la eternidad. He estado confundido entre religión, denominación, pero quiero conocerte a ti, Cristo. Que seas tú el que dirijas mi vida. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Y hoy día te entrego mi vida. Me arrepiento y los confieso. Si ese eres tú, tú levantarías tu mano. Simplemente hay que orar por ti. No voy a avergonzar. Simplemente: pastor, ore por mí. Yo quiero tomar esa decisión hoy día. Gloria a Dios. Pero hago otra pregunta. Pastor, yo sé que yo recibí la palabra. Yo sé que soy hija, hijo de Él. Pero pastor, no estoy viviendo en respuesta a su palabra. No estoy viendo el resultado que Él, la razón que Él me salvó para hacer luz y sal aquí. Si eres tú así, nadie mirando, simplemente levanta tu mano. Simplemente quiero orar por ti para que te ayude, porque esto es algo diario. Y Dios no te ha traído aquí por casualidad, sino es Él hablando a tu corazón. Si lo conoces, dile: Padre, pastor, Dios me habló hoy día. Tú levantas tu mano, simplemente quiero orar por ti.